Bienvenidos a una nueva entrega de Conversaciones en Habitación 61, que es el ciclo de encuentros profesionales que llevamos realizando desde abril del 2020 en este canal de YouTube de Sexta Planta. En esta ocasión me complace saludar a Juan Cabrera, CEO de la empresa Alstenda, consultora internacional que, entre otros sectores, también trabaja en turismo. Juan y su empresa colaboran con la administración que gestiona el turismo en la isla de Fuerteventura y hoy le saludamos para que nos hable de un proyecto interesantísimo. Hola Juan, bienvenido a Conversaciones en Habitación 61. ¿Cómo estás? Hola Javier, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muy Gracias bien. gracias por darnos la oportunidad de estar contigo hablando sobre un tema tan apasionante como es el turismo y es el tema del Big Data, ¿no? Es un verdadero placer, la verdad, y bueno, conocer ejemplos de este tipo, como los de Fuerteventura, de primera mano, es un placer y, bueno, y un privilegio, ¿no? Y sobre todo de una persona como tú que nos lo va a explicar estupendamente, ¿no? Porque una de las cosas que venimos, ¿no?, hablando desde unos años a esta parte y sobre todo creo que ha aflorado mucho con el tema de la pandemia es la aplicación de los datos, ¿no?, a la toma de decisiones en la gestión de destinos turísticos como una tendencia, ¿no?, que afronta el turismo para mejorar la oferta, etcétera, etcétera. Y Fuerteventura la podemos considerar como una de las pioneras, ¿no?, en la incorporación de cuadros de mando en esta gestión. Háblanos un poco, ¿no?, del proyecto y con qué objetivos nació. Sí, yo creo que sí, que Fuerteventura puede ser una de las pioneras en la aplicación del Big Data. Tenemos que ponernos un poco en antecedentes de qué es Fuerteventura en el mundo turístico, ¿no? Fuerteventura es una isla pequeña, pues que cuenta entre 100.000 y 110.000 habitantes y que recibe al año los últimos, anterior a la pandemia, casi 3 millones de turistas. Entonces, para una población de 100.000 habitantes, 3 millones de turistas supone bastante, ¿no? Entonces, cuando todo este flujo turístico provenía de los años 70, donde estaba muy estructurado y organizado por turoperadores, no había ningún problema porque los turoperadores tenían el control exacto de los vuelos que llevaban, de los turistas, en qué habitaciones se quedaban, en qué hoteles, qué es lo que hacían, qué excursiones, porque todo estaba relacionado con el turoperador y era el turoperador el que gestionaba todo el turismo. Con la aparición de Internet, pues, y los cambios en el ámbito del turista que busca otra alternativa, han empezado a llegar todo ese tipo de turismo que ya viene solitario, que no viene por un turoperador, sino que crea su propio paquete de viaje. Entonces, esos cambios han sido muy importantes para destinos turísticos como Fuerteventura, ¿no? Porque llegó un punto de inflexión donde se fue incrementando el turista que llegaba solitario frente al turista que llegaba en turoperación. Entonces ahí perdimos un poco el control de qué es lo que estaba pasando. Notamos que se incrementaba el turismo, casi 1 millón de turistas más al año, pero teníamos menos datos que cuando el turoperador propio lo estaba gestionando, ¿no? Entonces, pues se empiezan a plantear en el sector y también en la administración pública qué está pasando con el turista, ¿no? ¿De dónde está viniendo el turismo? ¿Por qué compañía está viniendo? ¿De dónde nos está llegando? Entonces, siempre se nos planteaba una serie de preguntas que teníamos que buscarle soluciones. Entonces, por mi parte, que fue donde se me planteó esa problemática, yo digo, aquí la tecnología puede aportar muchas respuestas, ¿no? Entonces, hoy en día, lo que para ellos les decíamos que era el tema del Big Data, que no sabían lo que eran los datos, los Big Data, de dónde sacamos esa información, ellos siempre nos decían, dice, pero si esa información siempre nos la ha dado el turoperador. Digo, sí, pero ahora no existe el turoperador, ahora existe infinidad de operadores, de mini pequeños operadores que no te van a dar información, porque muchos de esos operadores, que son las plataformas tecnológicas que venden, digamos, hoteles, que venden camas, de villas vacacionales, que venden compañías aéreas de bajo coste, no las podemos tener controladas. Entonces se nos planteó, pues todas esas preguntas teníamos que aportar una solución. Ahí fue cuando empezamos un poco a diseñar el tema del Big Data, o sea, saber qué informaciones queríamos obtener y cómo podríamos obtener esas informaciones, ¿no? Sí, digamos que esa diseminación, ¿no?, de puntos de partida de donde sale el turista, donde está la necesidad de empezar a buscar los datos para trazar, ¿no?, su origen, sus motivaciones, Claro. etcétera, etcétera. Y esta plataforma que vosotros estáis utilizando,
¿En qué consiste? ¿Cómo es? ¿Qué principales indicadores son los que monitorizáis? Claro, para una isla como Fuerteventura, que está aislada, que la conectividad turística se cae. Todo el turismo que llega a la isla llega por avión. Entonces, Claro. nuestro primer objetivo es la conectividad aérea. Sin conectividad aérea no podemos desarrollar el turismo, ¿no? Y el siguiente paso es el alojamiento. O sea, ya después podremos ir analizando muchas más cosas, pero como primer lugar tenemos que analizar la capacidad aérea, la conectividad aérea, y después deberíamos de analizar el alojamiento cuando el turista está aquí. Entonces, es muy importante porque sin eso no podemos planificar ni hacer campañas de marketing. Toda nuestra estrategia de marketing es prácticamente imposible y estás haciéndolo a ciegas sin saber los resultados y sin tener claro el target al que te vas a enfocar, ¿no? En primer lugar, nosotros pues analizamos quién estaba en el mercado, quién podía proveer datos. Entonces hemos visto que en el sistema aéreo, pues ya más o menos hay algunas compañías, en el caso de ForwardKiss y de otras, pues que ya recopilan datos de IATA y AOG, donde ya nos pueden aportar datos de tráfico aéreo que está programado. No quiere decir que el vuelo ese se vaya a realizar, sino lo que nos van dando son tráficos programados ya para temporadas. Entonces, hemos creado esa parte donde ya tenemos la información de con qué países estamos conectados, cuántos países estamos conectados. Por ejemplo, en el caso de Fuerteventura hay 17 países con los que estamos conectados, cosa que no sabíamos exactamente. ¿Cuántas compañías aéreas operan? En este caso operan 29 compañías aéreas, ¿no? ¿Cuántas plazas aéreas habían programado, por ejemplo, desde abril del año pasado hasta abril de este año? Son 1.785.000 plazas. ¿De dónde vienen esas plazas aéreas? ¿De qué aeropuertos? ¿De qué ciudades salen esas plazas aéreas? Porque eso es muy importante, saber de qué ciudad salen los vuelos para poder hacer en esas ciudades las compañías aéreas. Saber exactamente después, una vez realizado el vuelo, qué vuelos están viniendo con un grado de ocupación alto y cuáles están viniendo bajos. Eso nos aportaba una información muy, muy importante, porque sabíamos que si alguna ciudad de origen tenía una ocupación baja, allí teníamos que reforzar las campañas de marketing. O sea, que multitud de información que nos daba. Y también incluso llegamos a tener la información de qué agencias o qué entidades de Internet, porque no vamos a llamarlo agencias porque son entidades de Internet, sí, las que están haciendo el mayor volumen de ventas por países. Entonces, todas esas informaciones, la verdad que cuando lo hemos puesto en marcha y hemos comprobado después del segundo mes los resultados, pues todos nos hemos quedado sorprendidos de los datos que nos estaba arrojando en la primera fase, en la fase de conectividad aérea, ¿no? O sea, entonces, eso también nos sirve porque aquí tenemos un programa de apoyo a nuevas rutas aéreas para, digamos, reforzar esas rutas aéreas, la creación de nuevas rutas aéreas y un poco hacer unos estudios y unas investigaciones de qué es lo que estaba pasando en el sector aéreo, ¿no? Eso es en cuanto al sector aéreo. El segundo tema preocupante para la isla fue digamos, el alojamiento. ¿Qué pasaba con ese alojamiento? O sea, es este turista que llegaba aquí, ¿dónde se alojaba? ¿Qué tipo de turista era? ¿Qué perfiles? ¿Qué perfiles podíamos sacar, sobre todo a la hora de seguir desarrollando, por ejemplo, el tipo de alojamiento turístico? Si sabemos que la gente demanda hoteles de 5 estrellas, tenemos que hacer más hoteles de 5 estrellas. Si vemos que los hoteles de 3 estrellas son poco demandados, pues es ilógico que sigamos continuando con el desarrollo de los 3 estrellas. Entonces, toda esa información, ¿con cuánto tiempo reservan? O sea, ¿con cuánto tiempo reservan? ¿Por qué canal reservan? Eso es muy importante para nosotros, saber por qué canales reservan. Entonces, en esos canales nosotros podemos ya difuminar y lanzar las campañas de marketing oportunas ya directo a esos clientes. Por ejemplo, sabemos que dentro de Europa, dentro de esos 17 países con los que tenemos conectividad, hay unos países donde, digamos, el tipo de turista es una persona mayor, donde todavía el canal de venta principal es la agencia de viajes física. Pero hay otros países donde vemos que, por ejemplo, el norte de Europa, que es Escandinavia, ahí detectamos que las ventas se producen por Internet, online sobre todo. Por ejemplo, tenemos el caso muy drástico de Suecia, donde ya la agencia de viajes física ha desaparecido. Donde el 95% del turismo que nos llega aquí se reserva por Internet. La agencia de viajes física solamente hay un 4, un 5% puntuales que reservan todavía en una agencia de viajes física. El resto viene por Internet. Está muy avanzado, son sociedades donde la sociedad de la información está muy implementada en todos los segmentos de edad,
pero hay otros países como Alemania, Austria, donde todavía la agencia de viaje física es mayormente el vendedor del destino turístico de Fuerteventura. Date cuenta que nosotros tenemos ventas casi 8 o 9 meses por adelantado, nos llegan reservas hoteleras. Y eso es la media, y porque el mercado europeo es muy previsor. Prepara sus vacaciones con muchos meses de antelación. No pasa lo mismo que en el mercado español, que reserva a última hora o los últimos meses. El mercado europeo, que es nuestro mercado principal en invierno, reserva siempre con mucha antelación. Entonces, toda esa información es súper valiosa a la hora de preparar las estrategias de marketing, de ir haciendo correcciones para ver dónde nos estamos equivocando y saber dónde estamos acertando para reforzar esas acciones. Sin lugar a dudas, los datos es algo valiosísimo, ¿no? Yo creo que en vuestro caso, tomar el control, ¿no?, de la gestión del destino turístico, pero también tener un conocimiento más profundo de quién os visita, cuándo, etcétera, etcétera. Y los beneficios están claros. Pero hay algunos aspectos, ¿no?, que a lo mejor se nos quedan fuera. Hemos hablado mucho de datos, de gestión del destino, pero, por ejemplo, un aspecto que yo sé que a vosotros os preocupa mucho, y tú personalmente, porque me lo comentaste en la preparación de la entrevista, que es la parte de la sostenibilidad, la gestión sostenible del turismo en un destino como Fuerteventura, donde la sostenibilidad es fundamental en materia como agua, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que mejorará en el medio plazo la gestión sostenible del destino, la gestión de datos? En medio no, en corto plazo. Bueno, ya estamos notando mejor. A corto plazo, desde que tenemos estos datos, ya podemos marcar estrategias y ya estamos, digamos, haciendo correcciones para que esos datos puedan también afecten y ayuden a la sostenibilidad de la isla de Fuerteventura. Hay que pensar que cuando un destino como Fuerteventura pierde el total control del sector turístico, o sea, nosotros no teníamos ningún poder de decisión porque no sabíamos lo que estaba ocurriendo en los mercados emisores. Ahora ya tenemos constancia y ya tenemos información y ya podemos actuar. Y ya podemos tener previsiones. Una isla como Fuerteventura no tiene agua. Toda el agua que se utiliza en la isla es desalinizada desde el año 79. Desde 1979 desalinizamos agua de mar. Entonces hay que tener unas previsiones porque el turista consume mucha agua, el sector turístico consume mucha agua. Entonces, nosotros con estos datos ya de previsiones, cuántos turistas nos van a llegar, cuántas reservas van a llegar, ya sabemos la cantidad de agua que tenemos que producir, ya sabemos la cantidad de alimentos que tenemos que importar. Sobre todo, estas informaciones que nosotros compartimos con el sector de la alimentación, de la distribución, les va a servir para ellos hacer sus previsiones de cuánto turismo va a llegar aquí. Toda esta anticipación de información ya está ayudando a la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ya también sabemos un poco con qué sensibilidad viene el turista y qué nos transmite con el tema de la sostenibilidad. Ellos ya tienen la conciencia en Europa de si yo me voy de vacaciones a una isla, ¿cuál es mi huella de carbono? ¿Cuál es mi huella de carbono por irme de vacaciones a un sitio tan lejos, ¿no? Entonces nosotros esa información, mediante campañas, ya la estamos mitigando, diciendo, cuando usted viene a una isla de Fuerteventura, pues usted consume producto local de aquí, o le ayudamos a que consuma producto local de allí. Cuando usted viene aquí, toda el agua que nosotros producimos en la isla de Fuerteventura ya es con energía renovable. O sea que, y esa agua que usted utiliza, nosotros la reutilizamos otra vez en nuestras plantas y la reutilizamos. O sea que ellos saben que digamos que ese impacto que van a tener cuando vuelan, esas 4 horas que normalmente tarda un vuelo, después aquí, cuando ven aquí las medidas que hemos tomado, que ya las teníamos previamente y que se las demostramos en campañas de marketing, pues para ellos es una satisfacción. Y el poder, digamos, generar economía europea de aquí, pues ellos, todo eso se agradece. Entonces, todas esas informaciones que nosotros estamos recogiendo y estamos compartiendo, pues desde que las teníamos y empezamos a compartirla, automáticamente, digamos, toda la industria se adaptó más fiablemente a esas predicciones y a esas informaciones reales que íbamos teniendo, ¿no? Al igual que ahora, en esta época de incertidumbre, pues sabíamos que muchos vuelos se iban a cancelar y todo esto también nos iba dando una información, nos íbamos anticipando a la cantidad de personas que tenemos aquí. No debemos de olvidar de que 100.000 habitantes que recibas 3 millones de turistas, tienes que dar servicios públicos para 3 millones casi al año, o sea, servicios sanitarios,
pues todo lo que son servicios de escuelas también, porque hay mucha gente que viene aquí por largas temporadas. Entonces, todos esos datos se comparten entre todos los sectores con el cual gobiernan en la isla y pueden hacer una mejor gobernanza en sus respectivas áreas, ¿no? Esa justo era mi siguiente pregunta, está claro, ¿no? Los beneficios que a nivel de promoción, de gestión, incluso de sostenibilidad, nos dan los datos. En tu opinión, ¿cómo crees que mejorará la calidad de los residentes, ¿no? Porque estamos hablando de eso, de una población de 100.000 habitantes que reciben 3 millones de turistas al año. ¿Cómo mejorará la calidad de vida de los residentes la aplicación de estrategias de este tipo, basadas en datos para destinos turísticos? Sobre todo, date cuenta que el sector turístico pues necesita mucha mano de obra, ¿no? Entonces, nosotros, pues la mano de obra que se estaba produciendo ahora mismo en formación en las islas, pues estaba fuera del mercado o no estaba de acorde con los perfiles que se requieren para el turismo. Entonces, nosotros al obtener todas estas informaciones y poder crear campañas, ya podemos, digamos, formar a un personal mucho más específico en todas las áreas. Con lo cual estamos mejorando la empleabilidad de la isla, mejorando la calidad del empleo porque estamos sacando mucho empleo de acuerdo a planes donde estamos dando formación específica en nuevas tecnologías, dando formación específica en sostenibilidad, en channel manager, en community manager. O sea, hay todo un abanico de posibilidades que se están abriendo para el mercado laboral donde hay que formar a la gente, ¿no? Y entonces hay mucho personal que anteriormente estaba trabajando de camarero y que se han apuntado a estos cursos y automáticamente han subido de nivel a community manager o han subido de categoría en esas cadenas hoteleras que están aquí funcionando, ¿no? Entonces, hay muchos factores que ayudan a mejorar la vida, que ayudan a mejorar la calidad de vida, sobre todo la calidad profesional o la cantidad de personas que nosotros podemos meter en los niveles más altos del sector turístico en nuevas profesiones que están empezando a aparecer ahora, pues con todo esto de las nuevas tecnologías, los big data, los analistas que analizan esos datos, los que, digamos, diseñan campañas de marketing basados en esos datos también. También hay un segmento importante de casi 60 personas que han entrado en ese segmento de analizar esos datos dentro de cada hotel y aplicarlos dentro de las políticas de su hotel, ¿no? Vosotros compartís los datos también con el sector privado. Sí, todos los datos que nosotros recibimos, hay una parte de datos que es para la administración pública, pero la mayoría de los datos se comparten en abierto con todo el sector, no con el sector, digamos, el sector turístico, sino también con la sociedad civil. Se comparte esos datos de cuántos turistas nos llegan, de cuánta agua, porque también estamos con la sostenibilidad, con el plan de sostenibilidad que Fuerteventura ha obtenido una financiación el año pasado, los últimos días del mes pasado. Hay otros indicadores donde también la sostenibilidad, nosotros medimos la cantidad de residuos que se está generando. Medimos también, mediante métricas que estamos añadiendo a ese Big Data, también el análisis de las playas, del agua. Nosotros aquí no tenemos la necesidad de medir la cantidad de personas que hay reunidas en una playa porque no tenemos masificación, pero sí analizamos el agua, pues damos servicios para, por ejemplo, en los cruceros que llegan aquí, pues damos servicios para saber cuántos cruceristas hacen qué actividad, por qué, por dónde, por toda esa información que necesitamos ir recogiendo para crear nuestras propias estrategias y mejorar en los servicios y saber cuál está funcionando y cuál no está funcionando. Cuál no, y poder cambiar. Pues, Juan, ¿hay alguna página donde podamos visitar esto? ¿Hay alguna página web donde se pueda visitar esta información? Hay una página, sí, yo te pasaré una página porque no tenemos una página abierta al público fuera de la isla de Fuerteventura, ¿no? Si vale. No son datos de la isla de Fuerteventura, pero sí te puedo pasar una página de datos, información general, que está en activos.turismofuerteventura/Big Data, y allí podemos ver una información que es pública sobre las reservas hoteleras y sobre la conectividad aérea, ¿no? Vale, estupendo. Cuando tenga la URL la compartiré y la pondré en la descripción del vídeo. Sí, esa información es pública y esa información lo que hace es analizar la conectividad aérea y analizar las reservas hoteleras. De una manera muy sencilla, porque no a todo el mundo sabe analizar y necesita analizar esa información, ¿no? Toda la información. Claro, a nosotros nos ha venido muy bien esa información porque grandes inversores o inversores de compañías hoteleras que estaban aquí
nos han pedido los informes. Oiga, ¿cuáles son las previsiones de Fuerteventura? ¿Qué tal se ve Fuerteventura en el mercado? Entonces, al poder nosotros juntar esos informes con información fidedigna en tiempo real y poderlas juntar toda esa copia de todos los indicadores que tenemos en el panel de control en esos informes, pues ha dado un salto muy, muy importante a la hora de los inversores puedan La visitar. captación de inversiones. La atracción de inversión, sí. Pues es una aplicación también muy, muy interesante, una sí. línea de trabajo muy interesante. Pues, Juan, no tenemos tiempo para más, estaríamos hablando de esto yo creo que toda la tarde. Hay muchísimas cosas que estamos haciendo ahora y en el futuro donde los Big Data están relacionados con todo, con la sensorización, a su vez está relacionado También con el marketing, o sea, estamos interrelacionando todo, todo está interrelacionado y yo creo que cada vez vamos a seguir avanzando y desarrollando más esta aplicación y este aplicativo y ya gustosamente lo compartiremos con ustedes cuando ustedes lo deseen. Pues vamos, nosotros estaremos expectantes y bueno, seguro que repetimos esta conversación en unos meses para saber cómo ha evolucionado, qué resultados ha dado y bueno, y se han cumplido vuestras expectativas de la aplicación de Big Data. Juan, una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Javier, por ofrecernos esta ventana para poder mostrar expresar nuestra visión y saber y el buen hacer que tenemos en esta materia, ¿no? Y compartirla con otra mucha gente que seguro que está siguiendo este proceso y que quiere iniciar también para su destino turístico este tipo de soluciones que definitivamente es la vía a la que hay que optar y es la única manera donde en un mundo tan globalizado podamos obtener esa información. Muchísimas gracias. Gracias, además, estupendísimo compartir vuestra experiencia porque seguro otros destinos haremos pensando, ávidos de ejemplos para, bueno, saber cómo empezar, cómo dar esas aplicaciones. Y bueno, a los que veis nuestro canal de YouTube, espero veros en las siguientes ediciones. No olvidéis suscribiros al canal y seguir a Sexta Planta en las redes sociales para más consejos sobre el apasionante mundo del turismo digital. Hasta la próxima y muchísimas gracias.